Coherencia y cohesión textual. Los recursos de cohesión son aquellas técnicas o estrategias que se utilizan para lograr una correcta unión dentro del texto. Que el texto quede bien expresado, unido, sin demasiadas repeticiones, con los usos de los sinónimos correctos, buscando las palabras adecuadas para evitar que se pierda la coherencia. Hay diferentes tipos de recursos de cohesión. Uno de ellos es la referencia, que consiste en el uso de pronombres y algunos adverbios para referirnos a algo que ya hemos nombrado antes, con el fin de evitar la repetición. Por ejemplo, el texto "Los jugadores dieron lo mejor de sí en la cancha. Se habían preparado duro para enfrentar a este equipo cuya valla estaba invicta. Su esfuerzo dio frutos y les ganaron por 2-0. En este caso, ahí tenemos un pronombre se que se refiere a jugadores. ¿Quiénes se habían preparado duro para enfrentar a este equipo? Los jugadores. Después, cuya es un pronombre relativo. Dice, cuya valla estaba invicta. ¿Qué valla estaba invicta? La de este equipo. Después, su esfuerzo dio frutos. ¿El esfuerzo de quién? De los jugadores que se habían preparado. Por último, dice, les ganaron por 2-0. ¿A quiénes le ganaron? Al equipo. Otro recurso de cohesión es el uso de sinónimos o sustitución, en el que yo voy a ir cambiando algunas palabras también para evitar excesivas repeticiones. Por ejemplo, el texto: la antigua casa de don Atahualpa Yupanqui fue convertida en museo. En la vivienda del famoso cantautor se expondrán algunas de sus más queridas pertenencias. En este caso, yo para evitar repetir casa, utilizo vivienda. Y para evitar repetir Atahualpa Yupanqui, me refería a él como famoso cantautor. Ese es un ejemplo de uso de sinónimos. Otro recurso de cohesión es la elipsis, que consiste en omitir o no escribir, no volver a repetir una palabra que ya está dicha antes y que está de alguna manera sobreentendida. Por ejemplo, el texto: la ballena se encuentra en peligro de extinción. Dueña indiscutible de los mares por su imponente aspecto, hoy atraviesa momentos críticos en cuanto a la supervivencia de su especie. En ese lugar, por ejemplo, donde ustedes ven los asteriscos, podría haber vuelto a repetir la palabra ballena. Sin embargo, ese espacio vacío que yo reconozco ahí con un asterisco es la elipsis. En ese lugar corresponde que vaya la palabra ballena. Como yo ya lo sé, no hace falta que lo vuelva a poner, evito una repetición. En ese caso, utilizo el recurso de la elipsis. Otro recurso de cohesión es el uso de conectores o conjunción. Los conectores son palabras que van a unir diferentes ideas. Pueden utilizarse dentro de una misma oración o tal vez para unir dos párrafos diferentes. Ustedes encontrarán en su material toda la clasificación de conectores, que es muy importante conocerla. Un ejemplo del uso de conectores sería: compremos la vajilla y la alacena. En ese caso, y es un conector aditivo. En cambio, si yo digo compremos la vajilla o la alacena, en ese caso la o es un conector disyuntivo y ya está cambiando el valor de la oración. No es lo mismo comprar una cosa y la otra que comprar una u otra. Otro recurso de cohesión es la repetición o reiteración. En este caso, vamos a repetir intencionalmente algunas palabras, con el fin, por ejemplo, en el texto poético, de dar belleza o conseguir belleza en el lenguaje o una rima apropiada como un efecto especial para nuestro poema. Otro caso en el que se puede utilizar la repetición es, por ejemplo, cuando queremos hacer hincapié sobre algún tema específico que queremos resaltar. Por ejemplo, en el caso de un texto argumentativo, vamos a repetir alguna determinada palabra porque es sobre aquello que queremos hacer o dar mayor fuerza. En el ejemplo tienen ustedes un poema. Cuando tú cantas, canta una rosa. Cuando tú lloras, canta una rosa. Cuando tú sueñas, canta una rosa.
Cuando tú sonríes, canta una rosa. Cuando tú cantas, cuando tú lloras, cuando tú sueñas, cuando tú sonríes, canta una rosa. En este caso, la repetición de las palabras está permitida porque se utiliza como recurso para embellecer el texto. Los hiperónimos e hipónimos es otro recurso de cohesión también utilizado dentro del texto. La palabra hiper ya nos habla de algo grande que debemos tener en mente. Hiperónimo es una palabra de significado amplio que va a abarcar o contener de alguna manera a palabras de significados más específicos que son los hipónimos. En el ejemplo, ustedes tienen un texto que habla sobre los felinos y da la caracterización de algunos de ellos con su estado en la actualidad. Si yo tengo que considerar en este texto, por ejemplo, felinos, va a ser el hiperónimo, la palabra de significado amplio que va a abarcar a tigre siberiano, leones, guepardo, puma, pantera, jaguar, que son de alguna manera animales dentro del grupo de los felinos. El campo semántico o colocación son palabras que están dispersas a lo largo del texto y que de alguna manera contribuyen a mantener un mismo tema. Todas se refieren a lo mismo y es lo que permite que el texto se mantenga unido, hablando siempre de lo mismo. En el ejemplo podrán ver ustedes un texto que habla acerca de la naranja. Cuenta algo de su historia y cómo se desarrolló a lo largo del tiempo. Si yo tengo que marcar el campo semántico de naranja dentro de este texto, he marcado palabras como dorada redondez, cultivado, frutos, florecían, especie, plantó, naranjo, invernaderos, naranjas. Todas estas palabras se relacionan de alguna manera con la palabra principal o básica que es naranja. Así se obtiene el campo semántico.